Buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque hemos podido alabar al Señor con cantos, con oraciones. Le alabamos, hermanos, porque estamos teniendo un día hermoso, es un día muy bonito, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Tenemos un sol radiante que desde muy temprano se ha asomado en el horizonte. El clima está fresco, está haciendo un poquito de frío, pero realmente, hermanos, es hermoso el día. Pero sobre todo porque tenemos la oportunidad de alabarlo, hermanos, de estar algunos hermanos aquí en su casa, la gran mayoría de hermanos siguiendo la transmisión en vivo, pero nos alegramos y nos gozamos, hermanos, de poder alabar al Señor. Vamos a continuar con esta serie de mensajes que tienen como título Es tiempo de sanar. Y específicamente, hermanos, el día de hoy voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Job. Estoy tratando de dar una secuencia a los temas que estamos analizando. Durante varias semanas vamos a estar hablando de la ansiedad, después vamos a cambiar el tema, pero si usted o si tú has tenido la oportunidad de seguir esta serie, que el día de hoy es el cuarto tema, hemos venido desarrollando, hemos venido hablando acerca de la ansiedad y hemos ido agregando algunos elementos, hemos ido complementando, hemos ido trabajando sobre el mismo tema. De tal manera que el día de hoy, hermanos, llegamos a uno que le he puesto como título Ansiedad Perpetua. Había pensado en varios nombres, quizás un nombre más, no más adecuado, pero más común hubiera sido ansiedad patológica, pero no quise utilizar el término patológico porque quizás de repente viene a nuestra mente algo así como que extraño, ¿no? Como que, oye, pues estoy loco, ¿qué me está pasando? No. Pero tampoco quiero minimizar la situación a la que nos puede llevar la ansiedad, y de allí es que el término perpetuo, porque perpetuo es algo continuo, es algo que permanece, es algo que está allí, es algo que no se va. Y quiero, hermanos, introducirme a la predicación del día de hoy con una frase que utilizábamos en la semana en el intro publicitario, y esto es planteándonos una pregunta. Hermano, hermana, quiero que te plantees la siguiente pregunta. ¿Cómo te sentirías si en este momento una persona con una pistola en la mano llegara y la pusiera en tu sien? Pero te das cuenta que la mano de esa persona está temblando, está temblando. ¿Algún día te han asaltado, hermanos? Recuerdo hace algunos años una persona en la noche me asaltó, traía un cuchillo largo, lo colocó en mi costado y cuando pude ver, le temblaba, literalmente temblaba la mano. Hermanos, en realidad no me preocupó tanto que me estuvieran asaltando, porque fue una época de mi vida, hermanos, en la que parecía yo el cliente preferido, me asaltaban por todos lados. El problema fue ver a esa persona que estaba tan nerviosa que yo no quería hacer nada para que ese nervio y esa ansiedad y esa preocupación o ese temor que también él sentía, pues no le llevara a empujar la mano hacia adelante. ¿Qué sentirías tú si en este momento una persona, verdad, con una mano temblorosa, nerviosa, preocupada, te estuviera apuntando en la cabeza? Una persona que ante la reacción más mínima podría tomar una decisión equivocada y reaccionar, por lo tanto, equivocadamente, soltando un disparo. Quiero pensar que te sentirías terrible, te sentirías con mucha preocupación o con mucho miedo. ¿Sabes, hermano? La ansiedad perpetua tiene la capacidad de convertirnos en una persona como esa, en una persona temerosa, en una persona que tiembla, en una persona insegura, en una persona cuyo, no la mano, sino su ser, su cuerpo está temblando. Porque la ansiedad le ha llevado a perder el control de tal manera que está así. Y cualquier situación pequeñita que pueda ocurrir adicional en su vida le puede llevar a disparar, pero en este caso hacia sí mismo. Por eso es que al hablar de la ansiedad, hermanos, si nosotros hablamos de la ansiedad perpetua, hay 3 consejos que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y el primer consejo, hermanos, es huye de ella, huye de ella. Vamos a leer la palabra de Dios
Vamos a leer muchos pasajes de la Biblia. Yo te pido de favor que si tú no puedes seguirlo, los escuches mejor, aunque también nos estamos proyectando. Entiendo que algunos ven desde el teléfono, entonces escúchenlo, pero en la medida de lo posible vayan a la palabra de Dios. Job capítulo 10, el tema de la predicación de esta mañana es ansiedad perpetua. Primer consejo, huye de ella. Vamos a hablar de un hombre llamado Job y después de un hombre llamado David. Dice Job capítulo 10, versículo 1, nos hace saber cómo se siente su alma. Está mi alma, mi mente, mi espíritu, mis emociones, mis sentimientos, mi vida. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Llegó un momento, hermanos, la situación en la vida de este hombre llamado Job, que realmente se sintió rebasado, sintió que la situación se había salido del control y que algo estaba provocándole, ¿verdad? Un estado de preocupación, de temor, de ansiedad, ¿por qué no decirlo? Que llegó al punto en el que dijo, ya estoy cansado, ya no puedo con esto. Muchas veces hablamos de Job y lo resaltamos y decimos, es que Job no negó al Señor, es que Job se mantuvo en su fe, es que Job jamás atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso es cierto, es ese hombre del cual estamos hablando. Pero en el Inter es alguien que sufrió, es alguien que sintió, es alguien que como tú o como yo era un ser humano común y corriente, que tuvo que sufrir en carne propia las adversidades de la vida y que tuvo que luchar contra eso. Ahora vayamos al libro de Salmos, capítulo 44, versículo 25. Salmos capítulo 44, versículo 25, donde la palabra de Dios dice, porque nuestra alma, otra vez, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestro ser, está agobiada hasta el polvo. Y es que la ansiedad perpetua es eso, es un estado, ¿verdad?, mental, incluso de agotamiento, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Hermanos, hablemos entonces de la ansiedad perpetua. La ansiedad perpetua, hermanos, es como tener un sistema de alarma mental que no se apaga. Aquellos hermanos que tienen automóvil con alarma, hace algunos años salió una alarma que se llamaba Viper, se conocía como Viper. Yo me supongo que todavía existe. El problema es que cuando salió esta alarma Viper, era una alarma tan sensible que pasaba un carro a su lado y no paraba. Pasaba alguien gritando y pasabas tú corriendo o te recargabas tantito en el coche y estaba la alarma, ¿no? Y a veces era molesto incluso que hubiera un automóvil cerca de uno estacionado con este tipo de alarma, porque en todo momento está funcionando. Hermanos, la ansiedad perpetua es como tener en nuestro cuerpo un sistema de alarma que nunca se apaga y que nos hace estar nerviosos. Es como tener un sistema de alarma que nos hace ver un peligro en todo aquello que nos sucede o que ocurre. Recuerden ustedes, hermanos, que la ansiedad nos involucra en el qué tal si. ¿Recuerdan? ¿Qué tal si me pasa esto? ¿Qué tal si me pasa el otro? Pero decíamos en aquel entonces que ese qué tal si siempre nos lleva a pensar cosas negativas. Eso hace la ansiedad perpetua. Ve un peligro en todo, un temor que nos atemoriza, que nos hace estar a la expectativa, que nos hace estar con estrés, que nos hace sentirnos nerviosos, que nos hace sentir inseguros, que nos hace perder el control, hermanos, ante cualquier cosa. Quiero recordar algo importante. La ansiedad en sí no es mala, es útil de hecho. ¿Por qué? Porque nos permite estar alerta ante el peligro. Necesitamos incluso un poquito de ansiedad, un poquito de temor. Lo que no necesitamos, hermanos, es ser personas que no huimos de ella y que nos acostumbremos a vivir todo el tiempo en un estado de alerta máxima. Porque el estrés y la ansiedad, hermanos, que nos genera tarde o temprano, se va a volver imposible de soportar. Tal vez tú eres un tipo de persona que piensa así, hermano, es que entiendo lo que tú dices, lo comprendo, pero yo no puedo detenerlo. No puedo detener mi mente, no puedo detener mis pensamientos, no puedo dejar de pensar, no puedo controlarlo. Si tú, hermano, hermana, eres como yo por ejemplo, hermano, soy una persona que una de las razones por las cuales me gusta leer mucho
Es porque he encontrado que es una manera en la que puedo tener el control de mi mente, de mis pensamientos, porque yo soy una persona, hermanos, que me cuesta mucho dejar de pensar. Siempre estoy pensando, y a veces me cuesta un poco tener ese control, ese orden. A veces, si soy honesto, hermanos, me gustaría que mi mente dejara de trabajar por un momento para poder descansar. Pero cuando no podemos hacerlo, tenemos que encontrar la manera, tenemos que encontrar la forma de algo que nos permita tener un orden en el pensamiento, que nos permita estar tranquilo, como vamos a ver un poquito más al rato, hermanos, la oración. Así que tal vez tú dices, repito, yo no puedo detenerlo, no puedo dejar que mi mente deje de pensar o deje de estar preocupada. Te voy a decir una cosa, hermano, en parte tienes razón. No te sientas mal por eso. En parte tienes razón. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, en su infinita sabiduría, cuando formó nuestro cuerpo, en nuestro cerebro colocó algo que se llama amígdala. La amígdala cerebral. No la confundan con, tenemos una amígdala en otro lugar. Él puso en nuestro cerebro, hermanos, una amígdala que sirve, hermanos, para controlar nuestras emociones. Es como un sistema de alerta, como un sistema de alarma que Dios nos colocó allí y que muchas veces, hermanos, simple y sencillamente nos hace reaccionar. Piensa, por ejemplo, tú vamos caminando en la calle y de repente alguien nos grita, cuidado, ¿verdad? O arriba, y viene cayendo algo. ¿Qué haces automáticamente? Te haces a un lado, te quitas. Vas caminando en la calle, vas distraído, de repente alguien te grita, cuidado, ves un coche y reaccionas. No piensas, viene un coche a 40 kilómetros, de aquí a la banqueta son 2 metros, 40 kilómetros dividido entre 2 metros, elevado a tal potencia, puedo seguir caminando. No piensas eso. ¿Qué haces? Reaccionas de manera inmediata. Dios nos dio, ¿verdad?, la capacidad de reaccionar, la sensación de actuar ante el peligro, de tal manera que a veces ni siquiera lo pensamos, ni siquiera lo meditamos. Sin embargo, sí es posible controlar los pensamientos, sí es posible controlar las emociones, pero vamos a ver cómo, vamos a ver de qué manera, vamos a ver quién. Vayan conmigo al libro de Salmos, capítulo 6, versículo 3, y vamos a recordar la vida del mismo hombre David, que en otro momento de las circunstancias se encuentra también preocupado, y vamos a ver qué es lo que él hace en un momento en el que él ya realmente se sentía preocupado. Aunque quiero aclarar que David solía hacerlo en realidad no hasta que ya la situación era extrema, sino que muchas veces, a pesar de la situación que se vive, puede llegar a ser extrema. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 6, versículo 3. Ansiedad perpetua. Hermano, si la ansiedad se ha estacionado en tu vida, huye de ella. No te acostumbres a vivir así, porque va a llegar un momento en el que el estrés te va a provocar una parálisis facial. La ansiedad te va a provocar una situación, hermano, muy delicada. Dice el Salmo 6:3, mi alma también está muy turbada. Estoy temblando, dice el salmista. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Señor, estoy temblando de miedo. ¿Cuándo me vas a escuchar? ¿Cuándo vas a venir? Ten piedad de mí, Señor, me faltan fuerzas. Porque vean lo que dice el versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Vamos a ver el capítulo 31, versículo 9. Y quiero que notemos una actitud del salmista. Dice el versículo 3 y 4, tú, oh Jehová, ten piedad de mí, oh Jehová, vuélvete, oh Jehová. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 31, hermanos, versículo 9. Capítulo 31, versículo 9. Dice la palabra de Dios, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también, y mi cuerpo. Hermanos, hay ocasiones en las que la situación se vuelve complicada. ¿Cuál es uno de los primeros consejos, hermanos, que tenemos que seguir para poder huir de la ansiedad perpetua? La oración. Tenemos que aprender a orar.
Yo les decía que a mí me gusta mucho leer, porque es una manera de tener ocupada mi mente. Y estoy leyendo mi Biblia, estoy leyendo algún libro, estoy estudiando algo en particular, estoy tomando un curso de algo, ¿verdad? Pero lo más importante, hermanos, es orar, es clamar al Señor, es que yo le diga al Señor. Perdón, hermanos. Es que yo le diga al Señor, hermanos, cómo me siento. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que me estoy imaginando? Y que yo vaya delante de Dios para que Él tome el control de mi vida, de mi corazón, de mis pensamientos. Clamar, hermanos, el tiempo que sea necesario. Va a haber ocasiones en las cuales oramos y pareciera que la situación no pasa. En la que oramos y pareciera que Dios no nos escucha. De hecho, el salmista dice: Señor, mi alma está muy turbada. ¿Hasta cuándo vendrás? ¿Hasta cuándo me escucharás? Quiero pensar que de alguna manera, hermanos, Dios no es que no estaba escuchando la voz del salmista, sino que estaba permitiéndole, ¿verdad?, vivir una experiencia que le hiciera forjar una fe más fuerte, más sólida. Una fe que le enseñara a tener la capacidad de aguantar cosas más grandes, más fuertes, porque, hermanos, la vida es así. La vida, hermanos, muchas veces es como el mar. Aquellos que han tenido la oportunidad de ir al mar, hermanos, ¿qué pasa si tú vas entrando al mar y es un día, verdad, que hay mucho viento? De hecho, el mar siempre está en movimiento. Si tú eres una persona que no sabe nadar y aunque sepas, vas entrando, verdad, de repente vienen las olas y ¿qué pasa? Te tira o te mueve. Pero ¿qué pasa si de repente, verdad, viene una ola y te tira? ¿Qué tienes que hacer? ¿Te quedas ahí tirado? ¿Qué tienes que hacer, hermano? Te tienes que levantar rápido. ¿Por qué? Porque si una ola te tira y tú no te levantas rápido, la que sigue viene. El mar no se detiene, viene, ¿verdad? Y si ya te tiró, te va a jalar, te va a arrastrar. Entonces no te puedes quedar allí, no te puedes estacionar allí. Si en el peor de los casos no sabes nadar, no solamente te tienes que levantar rápido, sino que tienes que ir hacia la orilla a colocarte en un lugar seguro, porque la siguiente ola lo que hace viene y te jala y te arrastra. El mar no se va a esperar y sobre todo cuando está embravecido. Hermanos, la vida es así. La vida es así, las circunstancias son así, no se detienen. Algunas veces nos van a tirar, pero tenemos que levantarnos rápido, tenemos que levantarnos pronto. Hermanos, todos los seres humanos somos débiles, no importa que seamos ricos o pobres, no importa que sepamos mucho o seamos ignorantes, todas las personas, todos los seres humanos, en algún momento de la vida somos débiles. Hay circunstancias, hermanos, que de veras nos rebasan, nos sentimos que nos rebasan como personas y van a terminar afectando nuestras emociones al grado de sentir que nos faltan fuerzas para poder soportar la ansiedad o incluso el dolor corporal que puede aparecer por la tensión que tenemos. Pero si nosotros, al igual que el salmista, acudimos a Dios en oración, Él va a enjugar nuestras lágrimas y va a fortalecer nuestro ser interior con su Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos ir a Dios, clamar a Dios, honrar a Dios, orar a Dios. Tal vez tú digas: hermano, todo eso lo entiendo. Pero es que tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Pero es que a ti no te pasó lo que a mí me pasó. Pero es que tú no perdiste lo que yo perdí. Tal vez crees que eres especial. Tal vez crees que nadie te comprende. Tal vez crees que todo te pasa a ti. Tal vez, hermana, el mundo se te vino encima en unas horas, en unos días, en unas semanas. Y dices: es que nadie me comprende. Bueno, yo no voy a pretender comprenderte, ni tampoco decir que pretendo entender lo que vives. No lo sé. Pero lo que sí sé es que la palabra de Dios contiene ejemplos de personas a quienes literalmente el mundo se le vino encima, que tenían razones suficientes para caer en una ansiedad perpetua y sin embargo salieron adelante porque aprendieron a huir de ella. Quiero que hablemos de un hombre, hermanos, llamado José. Si ustedes leen la Biblia, no lo hagan ahorita,
entre el capítulo 37 al capítulo 40 del libro de Génesis, van a encontrar la vida de un hombre, hermanos, llamado José. A José, hermanos, José fue un muchacho a quien el mundo se le vino encima. De manera, hermanos, repentina, y es algo que se prolongó durante muchos años. Entre los capítulos 37 y 40, hermanos, hay por lo menos 9 cosas que quiero mencionarles, hermanos, en esta mañana. 1, José, creo que dije David hace rato, José, hermanos, es alguien que tuvo que soportar la envidia de sus hermanos, porque su padre lo amaba, porque él era un hijo obediente, porque él era un muchacho de tan solo 17 años, que a pesar de su corta edad, había tomado la decisión de temer a Jehová, de honrar a Dios. Y en virtud de ese temor que este muchacho tenía, Dios le revela a través de sueños lo que en el futuro va a hacer con él. Joven señorita, si hay algún joven, alguna señorita conectada ahorita, que creo que sí, o ve esta predicación en el futuro, invierte tu vida en el Señor. No importa la edad que tengas, da tu vida al Señor. A lo mejor los demás te tienen envidia, como a este muchacho llamado José. 2, sus hermanos, en virtud de la envidia que tenían, planearon su muerte cuando él solo tenía, insisto, 17 años. 3, un día va a visitar a sus hermanos, lo ven venir y deciden arrojarlo injustamente, hermanos, al fondo de una cisterna que no tenía agua. Yo no sé la profundidad que tenía esa cisterna, pero normalmente, hermanos, eran fosos que se cavaban en algún lugar, hermanos, ¿sí? Y normalmente tenía algunos metros de profundidad. No les importó el dolor que él pudo haber sentido al caer o que se haya lastimado, lo lanzaron. 4, terminaron vendiéndolo, hermanos, como esclavo a unos mercaderes. 5, sus hermanos causaron un gran dolor, hermanos, a su padre, que era un anciano, haciéndole creer que una bestia del campo lo había devorado. Y para ello tomaron una prenda de él, la llenaron de sangre y dijeron: mira, aquí está la ropa de tu hijo. 6, los mercaderes que lo habían comprado, hermanos, lo llevaron hasta Egipto y allí lo vendieron, hermanos, como un esclavo, como un sirviente de un capitán de la guardia del faraón. 7, con el tiempo, la esposa de este hombre, la esposa de su amo, lo acusó injustamente de intento de violación. 8, a causa de esta acusación injusta, él fue echado injustamente, hermanos, en una cárcel. 9, estando en la cárcel, ayudó al copero y al panadero del rey, especialmente al copero, hermanos, interpretándole un sueño, diciéndole que pronto iba a salir, hermanos, y el único favor que le pidió es: intercede por mí porque estoy aquí injustamente. Pero cuando aquel hombre salió de la cárcel, hermanos, se olvidó de José y así tuvo que esperar, hermanos, 2 años sin saber qué pasaba. Si nosotros hacemos un recuento, hermanos, de la vida de José, durante 13 años, la vida de José, hermanos, se volteó de cabeza. Es decir, parecía que nada le salía bien. Tal vez si José viviera el día de hoy diría: es que tengo una suerte, es que qué mala suerte tengo, es que el destino, es que la vida. No, hermanos, no era así. Parecía que nada le salía bien. José era un hombre que tenía muchas razones para sentirse fracasado, para sentirse olvidado de Dios, para sentir temor, para sentir ansiedad. José era un hombre, hermanos, que le sobraban motivos después de tantas cosas injustas, después de tantos años de vivir en ansiedad perpetua, decir: ¿y ahora qué más me va a pasar? ¿Ahora qué sigue? Pero lejos de eso, hermanos, José tomó una decisión. Tomó la decisión de ser lo que hoy llamaríamos un cristiano ejemplar. Hermano, tu mundo se ha venido encima, se te ha volteado completamente de cabeza todo, en tu casa, en tu trabajo, en tu salud, en tu empresa, tu vida realmente se ha volteado de cabeza. Hermano, toma la decisión que tomó este muchacho llamado José. Él tomó la decisión de ser un cristiano ejemplar. ¿Por qué digo esto?
Desde que José era un muchacho, hermanos, de 17 años, él tomó una decisión. José, como muchos jóvenes hoy en día, pudo haber pensado: soy muy joven, tengo que disfrutar, voy a vivir, voy a ir al cine con mis amigos, me voy a ir al antro, me voy a embriagar, voy a probar un poquito de droga, voy a tener sexo con unas cuantas chicas, voy a vivir la vida, y cuando sea viejo ya me acordaré de Dios. Cuando sea viejo ya me acordaré de Jehová. No. Él, siendo un joven, tomó la decisión de apartar su vida para Jehová. Y al principio pareciera que eso no le trajo nada bueno. ¿Sí van conmigo? ¿Por qué? Porque el mundo se le vino encima. Pero José, hermanos, nunca se dio por vencido. Nunca se dio por vencido. Cuando las cosas, entre las cosas más se complicaban, el más fiel se convertía. Él huyó de la ansiedad, de vivir con el miedo del qué sigue ahora, del qué tal sí, para depender únicamente de Jehová. No es nada más entonces voy a orar la manera de huir. Es a pesar de que el mundo se me venga encima, a pesar de que sí yo sienta que nadie me comprende y realmente todo me pasa a mí, yo voy a tomar la decisión de ser un cristiano ejemplar. Voy a tomar la decisión de darme por vencido. Voy a tomar la decisión de depender de Dios. Porque cuando nosotros, hermanos, no tenemos el control de nuestras emociones, que de hecho como humanos difícilmente podemos, a menos que se lo cedamos a Dios, no vamos entonces a tomar la decisión de orar. No vamos a tomar la decisión de enfrentarlo adecuadamente. Y si no lo hacemos, hermanos, de la manera que lo estamos viendo ahorita, la ansiedad perpetua va a aparecer en nuestra vida, nos va a dominar y entonces vamos a terminar sucumbiendo ante ella. Hermano, ¿te gustaría ser una persona que está así, temblando, que está llena de temor, llena de preocupación, viendo peligro por todas partes? A mí no. Dios no quiere que estés así. Es tiempo de sanar. Y si es tiempo de sanar, el segundo consejo que vamos a ver entonces, hermanos, ante la ansiedad perpetua es: confía todo al Señor. Confía todo al Señor. Ahora sí, acompáñenme, vamos a leer una pequeña porción de las citas que les dije hace rato. A Génesis capítulo 39, hermanos, versículo 21. Génesis capítulo 39, versículo 21. Huye. Así como tenemos que huir del pecado, tenemos que huir de la ansiedad, pero no tenemos que correr, hermanos, de manera desordenada. No, tenemos que correr hacia Dios, hacia Cristo, por medio de la oración, por medio de la dependencia de Él, por medio de decidir ser cristianos ejemplares y no darnos por vencidos. Y dos, confiar todo al Señor. Miren la palabra de Dios, qué hermoso es Génesis capítulo 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José. En esa vida que se volteó completamente, hermanos, José estaba solo, no estaban sus padres, no estaban sus hermanos, no estaban sus amigos, no había nadie cercano a él, pero Dios estaba con él. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y la palabra misericordia, hermanos, en el Antiguo Testamento, una palabra hebrea, esed o gesed, significa entrañas. Pero si hacemos una traducción, hermanos, de la palabra misericordia, da la idea respecto a Dios, ¿verdad? Que Él nos ve a nosotros. Si tú eres una persona misericordiosa, significa que tú ves a alguien sufrir y no te sigues de largo. Haces lo necesario para poder ayudarle. Y al hablar de la misericordia de Dios, significa que Él nos ve que estamos sufriendo, que estamos batallando y no se queda nada más con los brazos cruzados, ¿verdad? No, Él acude en nuestra ayuda. Él está haciendo lo necesario para darnos las fuerzas para salir adelante. Recuerda, hermanos, recuerden lo que vimos en otra predicación. Dios no va a desaparecer nuestras circunstancias. Nos va a dar la fuerza y la fortaleza para que en medio de ellas salgamos más fortalecidos.
Y entonces ve a su hijo José que está sufriendo, ve a su hijo que está batallando, ¿verdad? Y le extiende su misericordia y además le da gracia en los ojos del jefe de la cárcel, porque lo hace el encargado de la cárcel. Y hace que todo lo que José hacía o controlaba con sus manos, hermanos, prosperaba. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. No tenía que ir muy temprano a su cama. Oye, José, ¿no te has levantado? No, pues es que hoy estoy en la depre, porque es que si te contara mi vida, no hombre, mira, el mundo se me vino encima. Oye, qué mal plan, José, no me digas. Pero acuérdate que tienes trabajo. Sí, pero es que tú no me entiendes lo que me está pasando. No. José no se entregó al temor, no se entregó a la ansiedad, no se entregó al pobrecito, a la autoconmiseración. Muchas veces las personas y los cristianos somos así, nos entregamos a la autoconmiseración. Mira cómo estoy sufriendo, es que mira cómo me siento. No, él no tenía la necesidad, dice la palabra de Dios, de estar checando lo que este hombre tenía bajo su cuidado. Dice, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué hermoso. Dice, aquí hay un muchacho, aquí hay un joven, aquí hay un hombre que ha tomado la decisión de depender de mí. Yo lo voy a honrar su fe, le voy a dar gracia delante de las personas, lo voy a hacer que se levante, que resalte donde está. Si nos damos cuenta, hermanos, él resaltó en medio de todo lo que él vivía. La gente a su alrededor se pudo dar cuenta, hey, este muchacho, ¿quién es? ¿Quién es este muchacho? ¿Qué de especial tiene él? Todo lo que hace sale bien, todo es prosperado, él está muy tranquilo, es alguien confiable. ¿Quién es este muchacho? Era alguien que tenía a Dios de su lado. 41:40. Era alguien que había tomado la decisión de confiar todo al Señor. Hermano, la ansiedad perpetua te ha tomado como su prisionero. Huye de ella. Y tomemos la decisión de ser cristianos ejemplares. Hermano, si el mundo se te ha venido abajo, no te sientas fracasado. Si tus planes se detuvieron, no te sientas derrotado. Dios va a extender su misericordia en la medida en la que tú y yo confiemos como lo hizo José. Génesis 41:40, hermanos, dice la palabra de Dios al 43. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. El faraón está hablando con José. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblen las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hermanos amados, 13 años es mucho tiempo, ¿no creen ustedes? 13 años es mucho tiempo para solamente vivir cosas malas una tras otra. 13 años es mucho tiempo para vivir cosas injustas. 13 años, hermanos, es mucho tiempo como para no sentir desánimo. 13 años es mucho tiempo como para estar libres del temor y de la ansiedad. Pero ¿por qué este muchacho, por qué este hombre no estaba así? ¿Quién era él? ¿Quién era él? José, a pesar de ser tan joven, había desarrollado una fe firme. Escucha esto, hermano, por favor, llama tu atención. Yo estoy seguro que José no comprendía todo lo que le pasaba. Pero José no trató de comprender, simplemente confió en Dios. ¿Y qué logró a cambio? La respuesta es mucho. Aquí me voy a detener unos minutos. El problema, hermanos, de algunos cristianos es es que no entiendo por qué me pasa esto. Es que no entiendo por qué me pasa el otro.
Es que, ¿cómo puedo comprender? Hermano, no pierdas el tiempo tratando de comprender, porque hay cosas que no tienen una explicación. ¿Sí nos damos cuenta? No, José no trató de comprender. Él simplemente enfrentó las cosas confiando en Dios. Y la pregunta es, ¿qué logró a cambio? Él logró mucho. Hermano, escucha esta idea. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos de aprender a usar los tiempos de crisis, las pérdidas, las tragedias y las pruebas para crecer y depender más de Dios. Porque como ya dije en la predicación anterior, hermanos, toda pérdida, por dolorosa que sea, siempre trae una ganancia. Toda pérdida, por dolorosa que sea, siempre trae una ganancia. Usemos los tiempos de crisis, las pérdidas, las tragedias y las pruebas para crecer y depender más de Dios. Hermano, no permitas que la ansiedad, y menos la ansiedad profunda, gobierne tu vida. No necesitamos entenderlo todo. Lo que necesitamos, hermanos, es confiar en el Señor. Y si confiamos en el Señor, hermanos, la ansiedad nunca va a gobernar nuestra vida, nunca se va a convertir, hermanos, en una ansiedad perpetua. ¿Qué fue lo que aprendió José en 13 años, hermanos? José aprendió a vivir con gozo. José, hermanos, aprendió a poner su confianza en Dios y saber que su confianza estaba dirigida hacia la persona correcta, Dios. Nuestra confianza hoy, hermanos, ¿en quién está puesta? ¿En que tengo trabajo? ¿En que tengo comida? ¿En que recibo un salario? ¿En que tengo una carrera? ¿Sabes? Todo eso es subjetivo. Todo eso en cualquier momento lo podemos perder, se puede ir. Pero cuando colocamos nuestra confianza en la persona correcta, que es Cristo, cuando no permitimos que nada desvíe nuestra mirada de quien realmente puede cuidar nuestra vida, la ansiedad no nos va a hacer su prisionero. Y menos la ansiedad perpetua. Cuando David, hablemos de David, cuando David vivió cosas estresantes, quiero que veamos lo que hizo él. Salmos capítulo 31, versículo 7 y Salmos 42, 5. El tema que estamos estudiando el día de hoy, hermanos, procede de una serie que se llama Es tiempo de sanar. Ansiedad perpetua es el título que estamos estudiando el día de hoy, y el primer consejo que estamos tomando es que tenemos que huir de ella. El segundo consejo, hermanos, que estamos estudiando es que debemos de confiar todo al Señor. Y estamos en este momento, hermanos, hablando de José, pero vamos a hablar también de David cuando vivió cosas estresantes. Capítulo 31, versículo 7 dice lo siguiente: me gozaré y alegraré en tu misericordia. Es decir, Señor, la estoy pasando mal, pero veo que estás a mi lado, pero veo que estás extendiendo tu amor, pero veo que me estás ayudando, Señor, gracias. Me voy a gozar y me voy a alegrar porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Qué hermoso, ¿no creen, hermanos? Veíamos en algún tema a Pablo: regocijaos. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, dice, regocíjense. 42:5. Hay ocasiones, hermano, hermana, en que tú y yo tenemos que confrontarnos. Hay ocasiones en las que nos da miedo confrontar a alguien y decirle: hermano, es que tienes que levantarte ya. Es que deja de revolcarte en el dolor, deja de encerrarte en la angustia. Sí, debe ser doloroso, sí, lo lamento mucho, pero tienes que levantarte ya. Hermanos, tenemos que levantarnos ya y tenemos que confrontarnos también nosotros. Dice el Salmo 42:5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿No es un canto que entonamos en la iglesia? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y siempre que tengo la oportunidad, hermanos, de tratar de explicar este verso, lo digo así. Me imagino a David, hermanos, mirándose en un espejo, que en aquellos entonces no había espejos como hoy, eran piezas de latón pulidas, ¿verdad?, que se utilizaban como espejos. Imagino a David, hermanos, mirándose en el espejo y diciendo: oye, David, ¿qué te pasa?
¿Qué te pasa? ¿Por qué estás agobiado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué estás deprimido? Tú tienes a Dios, Dios está contigo, órale, levántate. O quizás diciéndose a sí mismo, David, tú no vas a caer en esto. Tú no te vas a dejar encerrar en esto. Y si aún tú decidieras hacerlo, él se dice a sí mismo, yo decido no caer allí, porque yo he tomado la decisión de esperar en Dios. He tomado la decisión de alabarle, porque Él es mi salvación, porque Él es mi Dios. Hermano, hermana, hermanos, hay ocasiones en que nosotros mismos necesitamos recordarnos en quién hemos creído, de quién dependemos. Y el Salmo 16:2 dice lo siguiente. Vamos a retroceder un poquito al Salmo 16, hermanos, versículo 2. Es mi oración a Dios, hermanos, como en cada ocasión, que este tema hable a nuestro corazón, porque es tiempo de sanar. Es mi oración, hermanos, que nuestra amada iglesia de Arenal y cada persona que ve esta serie de predicaciones sane, porque la voluntad de Dios es sanarnos. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué observan ustedes en este verso, hermanos? ¿Podemos ver a una persona decidiendo? ¿Decidiendo qué? Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, confiar. Hermanos, quiero plantearles una pregunta. Quiero plantearte una pregunta. ¿Por qué debes de confiar en Dios? ¿Por qué debemos, hermanos, de confiar en Dios? Hermanos, nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad como Dios de ver lo que Él ve. ¿Por qué debemos de confiar en Dios, hermanos? Bueno, no solo para evitar que la ansiedad perpetua se apodere de nosotros, sino porque Él conoce el panorama completo. Es decir, yo puedo ver las circunstancias que me rodean. Puedo tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo y puedo incluso tratar de comprender por qué están pasando las cosas, aunque ya dijimos que no perdamos tiempo tratando de comprender, sino confiando en Dios. Pero hay algo que yo no puedo ver, hermanos, que es el final. Yo no alcanzo a verlo todo. Y si no alcanzo a verlo todo en mi vida, no puedo alcanzar a verlo todo en la vida de mi esposa o en la vida de mis hijos. ¿Sí me explico? Ni mucho menos en la vida de la iglesia. Pero hay alguien que es Dios, cuya visión, cuyo poder, cuya omnisciencia, cuya omnipresencia, cuya sabiduría le permite ver todo en todo el mundo. Por eso usé esa imagen allí. Él tiene la capacidad de poder ver todo en todos nosotros. Él conoce el panorama completo de lo que está pasando en tu vida y en la mía. Él sabe cómo va a terminar todo. Y tiene el poder para usar todo para tu bien y para el mío. Va de nuevo. Él tiene el poder de ver el panorama completo. Él sabe cómo va a terminar todo. Y tiene el poder de hacer que todo obre para tu bien y para el mío. Quiero que veamos, hermanos, volvamos a José. Quiero que veamos qué le dijo José a sus hermanos con el paso de los años cuando ellos quisieron evitar que él tomara represalias. Vamos al hermoso capítulo 50 que nunca dejará de sorprenderme, hermanos, versículos 20 y 21. Si hay un pasaje en la Biblia que me sorprende, hermanos, es este. Y ojalá que el Señor me haga, hermanos, como José, y a ti y a mí nos haga como José. Vamos a ver lo que la palabra de Dios, hermanos, dice aquí en este pasaje, hermanos, de la Escritura, en este pasaje de la Biblia. Hermano, que Dios hable a tu corazón y al mío. Dice la Escritura en Génesis 50:20. Ustedes, dice José, está frente a todos sus hermanos. Ustedes pensaron mal contra mí. Por eso mi vida se vino abajo.
Por eso todo se volteó repentinamente y a partir de ese momento las cosas fueron mal. Pero ¿saben? Dios lo encaminó a bien. Qué maravilloso. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. Y los consoló y les habló al corazón. Hermanos, qué impresionante. ¿Qué clase de hombre era este? ¿Qué clase de hombre, hermanos, qué clase de hombre actúa como José? Tiene frente a sí a sus hermanos, es la hora de vengarse, es la hora de hacerles sentir lo que él sintió, es la hora de pagarles con la misma moneda. Pero no lo hace. No lo hace. Porque él había huido del temor, había huido de la ansiedad confiando en Dios. Y si él había confiado en Dios, él sabía que las circunstancias habían cambiado para que ahora él fuera el segundo del faraón en Egipto. En aquel tiempo, hermanos, uno de los imperios más poderosos que han existido en la humanidad tuvo como segundo a bordo a un hombre llamado José, de 30 años. Un hombre cuya vida se vino abajo, se volteó completamente, pero que huyó de la ansiedad permanente confiando en Dios. ¿Y qué sacó de eso, hermanos? Mucho. No solo creció como hombre, no solo creció su carácter, no solo creció su fe, sino que Dios le da gracia frente a las personas y lo honra, colocándolo en una situación en la que un día iba a poder salvar a sus hermanos, salvar a su padre, salvar a su familia, salvar a su pueblo. ¿Y qué hizo José cuando llegó la oportunidad? Le dice a Dios: Señor, ¿por qué voy a hacer esto? No, lo hace. ¿Qué te parece, hermanos, si tú y yo, en lugar de permitir que la ansiedad nos atrape, que la ansiedad perpetua nos haga sus prisioneros, nos entregamos en confianza al Señor para que nos lleve a lugares, a situaciones o a posiciones en las que a través de nosotros Él pueda ayudar a otros, pueda bendecir a otros? Hermanos, José ganó muchísimo en su persona, en su carácter, en su fe. Este fue el resultado de 13 años de espera en medio de la adversidad y confianza en Dios. Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos, si José hubiera desmayado en el camino? ¿Qué pasa si José hubiera sido como yo, hermanos, o como algunos? ¿Cómo habría terminado José, hermanos? José habría terminado como un hombre infeliz, frustrado, amargado, con una ansiedad perpetua, esperando solo cosas malas de la vida. Y yo te quiero hacer una pregunta a ti, hermano. Yo sé que las normas de etiqueta dicen que uno no debe de señalar a las personas porque es una falta de respeto, así que permítanme hacerlo conmigo. ¿Y cómo estoy yo? ¿Y cómo estás tú, hermano? ¿Cómo estás tú? ¿Eres un cristiano victorioso? ¿Eres un cristiano feliz? ¿Eres un cristiano dichoso? ¿Eres un cristiano que disfruta lo que Dios tiene? ¿O eres un amargado y frustrado? ¿Eres un hombre o una mujer infeliz que tienes un carácter que nadie aguanta y a veces ni siquiera tú mismo te aguantas? Y dices: es que la vida cómo me ha ido, es que a mí lo que me ha pasado. Hermanos, yo no puedo sentir lo que tú sientes y no puedo tratar de comprenderlo. Pero ¿no crees que José tenía razones suficientes para terminar así? Pero no terminó así. Y al final de todo dice: ustedes quisieron hacerme daño, pero como yo confié en Dios, Él todo lo cambió a bien. Hermanos, gracias a Dios por esta crisis económica, por esta pandemia, por la situación que estamos viviendo, porque nos está enseñando algo muy bueno la pandemia, hermanos. Nos está enseñando cuánto realmente podemos soportarnos unos a otros en casa. Por ejemplo,
Nos está enseñando muchas cosas buenas. Recuerda, usemos estos tiempos, hermanos, para crecer. Hermanos, sinceramente, ¿cómo estás tú? ¿En qué clase de persona te has convertido por las adversidades de la vida que provocan ansiedad perpetua? ¿Cómo saldrás de la crisis de salud y económica actual? ¿Estás amargado? ¿Estás enojado contra el gobierno? ¿Contra tu empresa? ¿Contra la vida? ¿Contra Dios? Si en todo este tiempo, hermano, hermana, has confiado en Dios, entonces eres feliz y estás contento. Pero si no, estás enojado y amargado. Pero hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar. Es tiempo de ser como José. Es tiempo de confiar, hermanos, a tal grado que nada nos quite el sueño. A tal grado, hermanos, que seamos capaces de ayudar incluso a los que nos han hecho daño. Es tiempo de comprender que Dios todo lo puede encaminar, hermanos, a nuestro favor. Y entonces el tercer consejo es: vuélvete a la Biblia. Vuélvete a la Biblia. La ansiedad perpetua, hermanos, se puede evitar o se puede salir de ella. Tú y yo no tenemos la capacidad quizás de tomar el control de nuestras emociones, pero hay alguien que tiene el poder, el que nos hizo, Dios. Él tiene el poder de hacerlo. Y si acaso hemos sido débiles y nos hemos dejado atrapar, Él puede librarnos si tan solo estamos dispuestos a clamar a Él, a confiar en Él, sin importar que las cosas vayan de mal en peor. Sin importar que pasen los años como David. Todo lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de alegrarnos y regocijarnos en Él. 3, vuélvete a la Biblia. Hermanos, vean qué hermoso es este pasaje. Salmos 19, 7. Salmos capítulo 19, versículo 7. Hermano, hermana, comparte esta serie de predicaciones. No tienes idea de cuánta gente hay hoy en día que está luchando contra la ansiedad perpetua, que a pesar de ser cristiana no es feliz. Hermanos, es tiempo de sanar. Dice el Salmo 19:7, que por cierto lo utilizamos para entonar un canto. Dice: la ley de Jehová, es decir, la Biblia, es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Pero vean lo hermoso que viene a continuación, que convierte el alma, que tiene el poder de cambiar, de transformar, de perfeccionar tu mente, tu voluntad, tus pensamientos, tu yo, tu ser interior, tu espíritu. Y por si fuera poco, dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Es que yo no sé qué hacer, es que no sé cómo actuar, es que hace sabio al sencillo. Hermanos, a la gran mayoría de personas, y me incluyo, a la gran mayoría de personas hay algo que nos cuesta mucho, y es a causa del orgullo. ¿Y saben qué es? Pedir ayuda. ¿Yo por qué voy a pedir ayuda? ¿Yo por qué le voy a decir al pastor que me ayude porque tengo esto? ¿Y por qué? Hermanos, a la gran mayoría de personas nos cuesta mucho admitir que necesitamos ayuda. Por ejemplo, hay matrimonios, hermanos, que rehusamos recibir consejería y el término o el final, ¿cuál es? El divorcio. Si tan solo hubiéramos pedido ayuda. Hay personas que creen que pueden solos con la vida sin ayuda de nadie. Para terminar, mal. Si tan solo hubieran pedido ayuda. Hay relaciones entre amigos, entre familiares, entre compañeros de trabajo que se van deteriorando y que piensan que ellos lo pueden arreglar solo, para terminar distanciados completamente durante una vida, si tan solo hubieran pedido ayuda y consejo. Hay personas con grandes problemas de ansiedad, pero no buscan ayuda porque creen que pueden solos. Creen que no la necesitan y por eso muchos cristianos terminan en ansiedad perpetua. Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de pedir ayuda, la ayuda de Dios. Es tiempo de aceptar que somos incapaces, me pongo en primer lugar, de tener el control de nuestras emociones y ansiedades. Y eso es algo que podemos lograr. ¿Saben cómo, hermanos?
a través de la Biblia, a través de la lectura de la palabra de Dios, porque a través de ella, dice la Biblia, que es tan perfecta, tan completa, tan limpia, tan sublime, que convierte nuestra alma. Y su mensaje, dice la Biblia, tiene la capacidad de hacer sabio hasta la persona más ignorante, más sencilla. ¿Sí nos damos cuenta? A través de ella hay una conversión del alma y su mensaje hace sabia hasta la persona más sencilla. Hermanos, con la palabra de Dios como nuestra guía, podemos levantarnos, podemos correr, podemos volar. Por eso me gustó esta imagen. A través de la lectura, de la aplicación, de la meditación, de la memorización, de la obediencia a la Biblia, podemos levantarnos, correr y hasta volar. Obviamente, hermanos, escuchen esto. No, la Biblia, hermano, no es un libro con secciones. ¿Qué quiero decir? Tú no abres una Biblia y dice, ¿qué hacer en casos de pandemia? Página 354, paso número 1. No dice, ¿qué hacer en caso de entrar en crisis de salud? ¿Qué hacer en caso de crisis económica? ¿Qué hacer en caso de divorcio? ¿Qué hacer en caso de muerte de un ser amado? ¿Qué hacer? No dice así. A veces quisiéramos que fuera así, pero no. Y sin embargo, es un libro que convierte el alma. La pregunta es ¿por qué? Porque es la palabra viva de un Dios vivo y es eficaz. Y a través de ella podemos analizar, como lo hicimos hace rato con José, la vida de personas que pasaron por situaciones a lo mejor no iguales, pero semejantes a la nuestra. Podemos ver cómo lo enfrentaron, cómo Dios los fortaleció, cómo Dios los ayudó a todos y cómo todos terminaron ganando, incluso aunque fueran rebeldes. Porque entre los hermanos que estamos viendo la predicación y los que estamos aquí, me incluyo yo, habemos algunos rebeldes, algunos cabezones. Y sin embargo, Dios nos bendice. Y sin embargo, Dios extiende su misericordia. ¿Cuánto más, hermanos, si decidimos obedecer? Pero, hermanos, hay un pero. La Biblia sigue siendo muy aburrida para muchos. Y les voy a decir una cosa. Si la Biblia tuviera dibujitos y tuviera colores, aún así seguiría siendo aburrida, hermanos, para nosotros. Olvidémonos de la gente no cristiana. ¿Por qué incluso el creyente, hermanos, no lee la Biblia? O por lo menos no lo suficiente. ¿Dónde está el problema realmente? El problema realmente es muy fácil de conocer. ¿Por qué incluso el cristiano no lee la Biblia lo suficiente? ¿Dónde está el problema realmente? El problema realmente, hermanos, es que las personas, incluidos los cristianos, somos muy impacientes. Queremos respuestas rápidas. Por eso no oramos. Por eso no leemos la Biblia, por eso no confiamos en Dios. Queremos, hermanos, respuestas rápidas y soluciones sencillas a grandes problemas. Nosotros lo echamos a perder todo durante años, pero queremos que Dios en una oración nos arregle todo. Y como no lo hizo, le echamos la culpa. Deseamos una respuesta sencilla a temores que nos han robado la paz y nos han sumergido en la ansiedad durante mucho tiempo. Pero, hermanos, si leemos la Biblia con fe, de manera cotidiana, la Biblia va a cambiar nuestra alma. Nos va a sanar, nos va a librar de la ansiedad. Va a cambiar de tal manera nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las circunstancias, que incluso sabremos qué hacer. Hermanos, Dios no es como el microondas que le aprietas 30 segundos y ya está caliente lo que tú quieres. O 20 minutos. No. Para que Dios muestre su gloria y su poder en ti y seas realmente un cristiano maduro, necesita tiempo. Y para que tú y yo seamos cristianos fuertes, necesitamos pasar por el horno de la prueba, por el horno de la aflicción.
Hace tiempo daba yo una ilustración, no la tenía considerada, pero permítanme tomarme un par de minutos. Tú puedes comprar una taza de cerámica y depende del terminado que tienes, la calidad de la taza que tú puedes tener en la mano. Puedes tener dos tazas de cerámica idénticas, pero no lo son. Porque una la metes al horno de microondas y la pintura se le cae. El agua se le filtra. O tiene un sabor medio raro, medio extraño. Pero hay otra que la puedes pasar al microondas toda la vida, puedes echarlo caliente y nada le pasa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos, tuve la ocasión cuando trabajé en un banco, ir al estado de Michoacán y visitar una empresa. Solía visitar empresas para conocer los procesos productivos. Conocer una empresa que se dedicaba a la cerámica. Y como dicen por allí, para no hacerles el cuento largo, hermanos, se somete a un proceso de secado, de barnizado determinado. Y en ese proceso tú ya puedes usar esa taza, pero no está terminada. Para que tú tengas un producto de calidad, tiene que entrar en un horno más o menos del tamaño de nuestro templo. Por lo menos el tamaño que tenían allí como era algo grande, ¿verdad? Quizás unos 10 metros de ancho, a una temperatura de 1000 grados centígrados. ¿Te puedes imaginar lo que son 1000 grados centígrados? Pasaba por ese proceso de calor y al terminar allí estaba una taza brillante, reluciente, para el uso adecuado. ¿Dónde estaba la clave de la consistencia de esa taza? No era su hechura, no era la forma, no era la pintura, sino el proceso del calor, el horno. El horno es lo que hacía el trabajo. Hermano, hermana, pero tú y yo tenemos tanta prisa en la vida que queremos ser cristianos maduros sin el horno. Por eso andamos chorreando. Y por eso cuando entramos al horno de prueba, nos andamos despintando y nos andamos deshaciendo y andamos haciendo muchas cosas. No, hermanos, no. Y por eso terminamos en una ansiedad perpetua. Yo te quiero decir una cosa, hermano. No te enojes, no te desesperes. Cuando alguien te dice que leas la Biblia y que esperes con paciencia en la palabra de Dios, porque hay quien se molesta. No te enojes cuando alguien te dice que esperes con paciencia la palabra y las promesas de Dios en tu vida. Hermano, es tiempo de sanar, es tiempo de comprender que el tiempo que esperamos en el Señor no está perdido. Sí, pero ¿cuánto tiempo, hermano Germán? ¿Pero cuándo me va a responder el Señor? ¿Pero cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Pero 3 horas está bien? ¿Te parece bien 3 horas? Ay, ¿por qué mucho tiempo? ¿No se puede 40 minutos? No, hermanos. Así no funcionan las cosas, por lo menos no en la vida real. A lo mejor en las películas sí, pero en la vida real no. Es tiempo de sanar, de comprender que el tiempo que esperamos en el Señor, hermanos, no es tiempo perdido. El tiempo que oramos no es tiempo perdido. El tiempo que leemos la Biblia no es tiempo perdido. Hermanos, ¿perdió José 13 años de su vida? No. Y esto lo aprendemos cuando meditamos, hermanos, en la Escritura. Hermanos, volvámonos a la Biblia, volvámonos a los cimientos, volvámonos a la palabra, o como dijo un profeta en alguna ocasión, a la ley y al testimonio. Para que veamos, hermanos, cómo los hombres y mujeres de Dios enfrentaron situaciones semejantes a la nuestra. José, hermanos, esperó 13 años para ser el segundo de rey. Y aún así, cuando llegó a ser el segundo de rey, ¿qué hizo, hermanos? Llegó a una oficina lujosa, con una secretaria en la puerta, rodeado de comodidades, y le dijo: señor José, ¿le traigo un cafecito? ¿Le preparo su videoconferencia? No. Él llegó allí para enfrentar la peor crisis económica que se había vivido en la historia, para hacerse responsable de todo un imperio, de toda una nación. ¿Se das cuenta, hermanos? Dios lo llevó a un punto en el que, sin haber sido universitario, sin estudiar economía, ni física, ni química, ni administración, ni etcétera, tuviera la sabiduría de Dios para administrar un reino. Porque Dios hace sabio al sencillo. No estoy diciendo que son cosas que hoy no se necesiten, y mucho menos estudiar, no.
No es lo que quiero dar a entender. Lo que quiero decir es que Dios va a obrar en nuestra vida de tal manera que nos va a llevar a puntos o a cosas o a situaciones en las que su Espíritu y su palabra nos van a capacitar para hacer, aunque ello implique un mayor esfuerzo. Entre más crezcamos como personas, entre más escalemos, hermanos, en la vida cristiana, incluso en la sociedad, lo que más vamos a tener que hacer es sacrificios, hermanos, no mayor descanso. ¿Se acuerdan, hermano, lo que les platicaba una vez? Y aquí está mi esposa. ¿Te acuerdas, esposa, cuando te llamé a casa y te dije, oye, esposa, ¿qué crees? Era yo gerente, me acaban de nombrar subdirector. Y mi esposa, bien emocionada, me dice, ¿ahora sí vas a salir temprano? Le dije, no, ahora no voy a llegar a la casa. Porque si de por sí prácticamente no estaba yo ahí, pues ahora menos. José, imagínense la tarea que tenía, pero aún esa tarea la hizo dependiendo de Dios. No lo llenó la ansiedad de saber cómo alimentar a millones o a miles de personas. Él dependió de Dios. Solo la dependencia de Dios, la oración, la meditación bíblica nos va a dar la tranquilidad que necesitamos algunos con urgencia. Solo la dependencia de Dios, la oración y la meditación en la palabra de Dios nos va a dar la tranquilidad que algunos necesitamos con mucha urgencia. Vayan conmigo al último pasaje de la Biblia, el Salmo 116, versículo 7, hermanos. Estoy por terminar. Agradezco su paciencia. Estas conferencias, hermanos, espero sean de bendición para ustedes. Dice la palabra de Dios en el Salmo 116, versículos 7 y 8. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Ay, hermanos, ojalá pudiéramos decir eso nosotros, ¿verdad? Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque, ¿qué dice? Jehová, porque Dios te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Qué hermoso, ¿no creen, hermanos? Qué hermoso. ¿Había ansiedad aquí? ¿Había miedo? ¿Había desesperanza? No. Había un corazón confiado en Dios. Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de comprender a través de la lectura de la Biblia tres cosas. Uno, que en nuestros problemas debemos aprender a confiar en Dios. Dos, que en nuestra desesperación debemos aprender a disfrutar de la comunión con Cristo. Tres, que en medio de la ansiedad permanente debemos aprender que el Espíritu Santo puede renovar nuestro ser interior y fortalecernos para levantarnos y estarnos de pie. Estoy hablando de Dios, estoy hablando de Cristo y estoy hablando del Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Y creemos que cuando tenemos comunión con Él, Él tiene el poder de hacer su obra maravillosa en la vida de todos. Dios, hermanos, es el Dios altísimo. Predicaba yo de eso el miércoles. Te invito a escuchar la predicación del miércoles, el Elión. Dios es tan alto que está por arriba de cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier adversidad, y podemos permitir que Él, como Padre, como Hijo, como Espíritu, hermanos, tome el control de nuestra vida. Conclusión. Nunca concluyo con un verso de la Biblia, hermanos, solamente se los voy a leer. Los sanos no tienen necesidad de médico, dijo Jesucristo, sino los enfermos. Hermano, es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar. Es tiempo de permitirle a Cristo, porque Cristo te está buscando para sanarte, que te sane. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿quieres venir a Cristo para ser sano? ¿O quieres seguir luchando con tus propias fuerzas? Mateo capítulo 9, versículo 12. Hermanos, que Dios les bendiga.